Mi nombre es Yuri Romero y bienvenidos a mi canal Protagonistas de la Biblia. Pero antes de empezar y entrar en tema, quiero presentarles un video que me envió mi primer suscriptor. Veamos. Yuri, estuve mirando el video que hiciste sobre Elías. Me gustó, me gustó. Un hombre a caballo, un hombre fuerte, un hombre con clase. Vamos, un hombre de Dios. Mira que cogió a 450 profetas hechos del Dios raro eso y los fulminó a todos, los acabó. ¡Ay, madre mía! Pero donde me reí, Yuri, disculpa, Yuri. Donde me reí fue donde el capitán, el rey ese había mandado 2 capitanes con sus hombres para que buscaran a Elías y Elías lo había fulminado. Y vino el tercero, dice tú, con eso aquí, estaba así. Lo digo yo, cobardado, si Elías decía, fulminado. Madre mía, qué manera de reírme. Oye, pero fíjate si me gustó, chicos, fíjate si me gustó, que estoy esperando que venga otro. Vamos, tira otro, ven. Aquí, esperando, a ver si está bueno, la verdad, tírame otro. Me alegro mucho de que te haya gustado. Ahora vamos para el personaje de hoy. Y el personaje de hoy es David, que como dice su nombre, de pastor a rey. Increíble el paso. Pues bueno, para empezar vamos a ver el contexto que se estaba viviendo. En ese tiempo, Saúl había sido ungido por Dios como rey de Israel. Pues bien, pues por cosas malas que había hecho Saúl, Dios le había quitado el favor. Ya no contaba con el favor de Dios. Y Dios, por medio de su profeta Samuel, le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, que ahí va a encontrar al próximo rey de Israel. Pues para allá va Samuel. Llega a la casa de Isaí. Isaí tenía 8 hijos y Samuel le dice que se los presente. Van pasando uno a uno los hijos de Isaí. Guerreros, el más mayor, el segundo, poquito a poco, así van entrando todos los hijos de Isaí. Pero cada vez que pasaba uno le decía a Samuel, no, este no es el escogido por Dios. No, este no es el escogido por Dios. No. Y cuando llega el séptimo dice, y no queda ninguno más. Dice, bueno, sí, nos queda David, que está pastoreando las ovejas. Era pastor de ovejas. Le dice, tráiganlo. Cuando le presentan a David, que él lo ve, Dios le dice, este es el que voy a ungir rey. Y allí mismo Samuel, con el aceite, unge a David como rey. Que sea ungido no quiere decir que ya iba a ser rey de inmediato. Fue ungido, pero no coronado. Tendrían que pasar muchos eventos para que llegara David a ser rey. Recuerden que los pastores en esta época, los pastores de ovejas, era lo más bajo de la clase social. Lo más bajo de la clase social era la oveja. Tanto así que los tribunales, para ir a un juicio, a un tribunal, a una corte, la palabra de un pastor no tenía validez. Así de bajo eran los pastores de oveja. Como dije anteriormente, Saúl había perdido el favor de Dios. Entonces estaba teniendo pesadillas y noches muy tormentosas. Y uno de su servidumbre le dice que por qué no busca un músico que cuando él tuviera esto, que lo alegrara con la música. Y le preguntan si conocen a alguno, y él dice que sí, que conocen a un pastor, y le traen a David. Y David forma ser parte de la corte de Saúl como músico, tocando el arpa para Saúl. Pero Saúl le coge mucho cariño, mucho aprecio a David y lo hace su paje de armas. Estando en guerra Saúl con los filisteos, había entre sus tropas, entre las tropas de los filisteos, un hombre, un guerrero, que decía 6 codos, creo que era, 6 codos y un palmo, que eso viene a ser casi 3 metros, un hombre inmenso. Y estaba desafiando al ejército de Israel, diciéndole que su Dios no servía, diciéndole que buscaran a un guerrero para que se le enfrentara a él, que si le ganaba el pueblo de los filisteos iban a ser sus esclavos, pero si perdían, el pueblo de Israel iban a ser los esclavos de los filisteos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estaba David en este momento? Pues en este momento David, su padre había mandado a David con provisiones para sus hijos, porque creo que 2 o 3 de los hijos de Isaí, hermanos de David, estaban en esta guerra. Y David fue a llevarle comida. Pero cuando vio yo al filisteo profiriendo amenazas y hablando mal de Jehová,
dice David a Saúl, déjame que yo peleo con el filisteo. Estaba muy enojado. Y le dice, pero si tú nunca has peleado, tú no eres guerrero, déjame que yo peleo con el filisteo. Yo voy con la palabra de Dios, yo voy con la inmencia y la ayuda de Dios. Y le dice Saúl, bueno, vale, voy a pelear. Y le ponen toda una armadura de guerrero. Y él dice, y cuando él se mueve de otra, dice, no, yo no quiero esta armadura, porque esto pesa mucho, déjame. Y se quitó todo aquello y solo fue con su cayado, que es como una vara, y su honda. Y camino al ver a enfrentarse al filisteo, David recoge unas piedras, 4 o 5 piedras de estas piedras lisas de río. Recoge 4 o 5 y cuando llega, que tiene al filisteo a una cierta distancia, David le dice que él se va a enfrentar, pero con la ayuda de Dios, y el otro empieza a proferir amenazas y a decirle cosas. Pues bueno, David agarra, cuando viene el filisteo con su espada hacia arriba de él, David coge su honda y le lanza una piedra. Esta piedra le da en la frente a Goliat y Goliat cae. ¡Yes! David va y coge su espada y con esa misma espada del filisteo le corta la cabeza. Cuando el ejército filisteo vio que su gran guerrero había caído, a la desbandada se fueron a la desbandada. Y el ejército de Israel le cayó atrás y mató unos cuantos, hubo una masacre de filisteos. Luego de que David matara a Goliat, Saúl lo nombra capitán, jefe de una de las tropas de hombres y lo pone a guerrear para el pueblo de Israel. Y David va cosechando victoria tras victoria en batallas y batallas, victoria tras victoria. Y el pueblo empieza a amar a David. Tanto así que ya las canciones que se cantaban en esa época decían, Saúl mató 1000, pero David mató 10,000. Y el pueblo seguía amando y amando cada día más a David. Entonces, ¿qué pasa? Que Saúl cae enfermo de celo. ¡No! Se encela mucho con David. Tanto así que decide matarlo. David, después de que mató a Goliat, hizo una amistad muy estrecha con el hijo de Saúl, de nombre Jonathan. Hicieron una amistad muy fuerte, muy fuerte. Y este Jonathan, hijo de Saúl, era el que intermediaba cuando Saúl le daba los ataques de querer matar a David, pero casi nunca lo lograba, porque él seguía insistiendo en matar a David. Un día le cayó atrás y David corriendo con sus tropas. Se metió David en una cueva, todo estaba oscuro. Se metió Saúl atrás con las de ellas, con sus tropas, y no se veía nada. Pero David sí pudo ver a Saúl y pudo matarlo, pero no lo mató. Le cortó un pedazo de su capa. Luego los hombres le preguntaron por qué no lo mató, por qué no mató ya al rey y hubiese terminado con esa angustia. Y él le dijo que no, porque él no podía matar a un ungido de Dios. A Saúl lo ungió Dios como rey de Israel y él no podía matar a un ungido de Dios. Pero cuando salió Saúl de la cueva, que iba a cierta distancia, él le grita, Saúl, ¿por qué me quieres matar si yo no te he hecho nada? Yo he guerreado tus peleas, yo he hecho todo lo que tú has querido. Y se vira y Saúl le responde, ay, hijo mío, mira, disculpa. Le dice, mira, tuve la oportunidad de matarte. Mira tu capa que le falta un trozo, un pedazo que yo le corté. Sí que pude matarte. Y él le contesta, ay, hijo mío, no lo voy a hacer más, pero no lo voy a hacer más. No cejó en tratar de matar a David. Y David, para escapar de estos intentos de asesinato de Saúl, de que lo tenía ahí acorralado siempre para matarlo, decide asilarse de Israel y va a parar, ¿a dónde? A la tierra de los filisteos. Allí en la tierra de los filisteos, David le pide anuencia al rey de los filisteos y el rey de los filisteos le coge a cariño y aprecio también a David. Y David empieza a pelear las guerras de los filisteos. Empieza a pelear guerra y a ganar guerra. Victoria, guerra, victoria. Guerra, victoria. Guerra y victoria. Óyeme, ¿y quién le dice a ustedes que le toca pelear con Israel? Filisteo con Israel. Pero se aparecen los príncipes filisteos al rey de los filisteos y le dicen, no, nosotros no creemos que David vaya a pelear contra su pueblo.
Así que o pelea él o peleamos nosotros, pero no puede estar en esa pelea. Y el rey va y le dice a David que tiene que irse, lo botó del campamento porque no creen que van a pelear por los filisteos contra los israelitas. Y David se tiene que ir. Pero cuando David se va, los filisteos y los israelitas se enfrentan. Y en esa ardua batalla muere Saúl, mueren como 2 o 3 hijos de Saúl, entre ellos Jonathan. David lloró la muerte de Saúl porque era un rey ungido por Dios. Pero más lloró la muerte de Jonathan, su gran amigo Jonathan. Lloró mucho la muerte de Jonathan. Y en todo este tiempo, en las escapadas de David, delante de Saúl y de tratar de que no lo mataran, es cuando David escribe como una autobiografía que viene en la Biblia nombrada como los Salmos, uno de las cosas más bellas que se han escrito, y gran parte de los salmos de la Biblia están adjudicados a la escritura de David. Al ser David de la parte de Judá, los ancianos de Judá hicieron rey a David. Pero en la parte norte, en Israel, uno de sus comandantes que había peleado con Saúl tenía poder y puso a su hijo Isbosé como rey de Israel. Ahí tuvieron sus enfrentamientos. Ahí hubo enfrentamiento entre los generales de ambos reyes, de David y de Isbosé. Historia muy buena que tienen que leer. Aquí les debo donde tienen que leer esa historia. Y David le va ganando siempre la batalla a Isbosé. Un día, uno de los 2 hombres de la guardia de Isbosé deciden matar a Isbosé, le cortan la cabeza y se la llevan a David. Y le dicen, oye, mira David, que te traemos la cabeza, que nosotros queremos que tú seas el rey de Israel también, y hemos hecho esto por ti. Y David le dijo, ¿y ustedes quieren que yo crea que ustedes me quieren a mí como rey? Si son capaces, ustedes que son los que tienen que cuidar el sueño de su rey, van y lo matan, le cortan la cabeza al rey, no, espérate un momentico. Cogió esos 2 hombres y los mandó a matar. Fueron muertos. No creyó en que un hombre que traicionara a otro fuera a ser leal contigo. Y de esta manera entonces David se hace rey. Fue 7 años rey de Judá hasta que muere Isbosé y es rey de toda Israel. Pero ya empieza y sigue ganando batallas con los pueblos vecinos, filisteos, los moabitas, los no sé qué, varios pueblos, y sigue ganando batallas a nombre de Dios y en favor de Dios, con el favor de Dios. Aquí entonces les voy a contar ahora un pasaje donde empieza la caída de David, donde empieza el sufrimiento para la casa de David. Estando David en uno de los jardines, ve a una hermosa mujer que se está bañando y la manda a buscar. Esta mujer es Betsabé. Betsabé era la esposa de un guerrero que estaba en ese momento en la guerra, guerreando la guerra de David, de nombre Urías Eteo. Urías Eteo estaba guerreando la guerra de David y la mujer estaba ahí y David fue y durmió con ella. Durmió varios días y la mujer queda embarazada. Urías viene de la guerra y ve a la mujer embarazada y no quiere entrar a su casa. David lo llama y le dice, ven acá, mira, duerme en tu casa, no pasa nada, que mira. Y Urías no quiere entrar en su casa. Y así varios días seguidos no quiere porque él sabe que el hijo no es de él, que eso es producto de un pecado. Y David le dice, no, mira, entonces vete a la guerra. Y volvió a irse a la guerra. Y le dijo a sus generales que pusieran a Urías al frente de las tropas. Los primeros, la carne cañón, los primeros para que lo mataran. Y así fue, Urías murió. Al morir Urías, al enterarse de que Urías murió, esperó el luto, pero después trajo a Betsabé y la hizo su esposa. Ahí nació el niño, que había quedado embarazada la muchacha, Betsabé, y nació el niño. Pero Dios ya no le habló a David, sino que mandó a su profeta Natán a que hablara con David. Y le dijo,
has pecado frente a los ojos de Dios. Has hecho dos de los pecados de los que Moisés escribió, de lo que Dios le escribió a Moisés en la tabla de los 10 mandamientos, que es no matarás y no cometerás adulterio. Y por eso ese niño que acaba de nacer va a morir. David oró, pidió por la vida de ese niño, lloró, pero ya había cometido sus pecados. Y el niño murió. Luego de esto, unos añitos después, le nace su hijo Salomón. Salomón, que luego sería el próximo rey de Israel. Pero para Salomón ya tenemos otro video. Ya les dije que empezaron los problemas en la casa de David con este gran paso en falso que dio David con la mujer de Urías, con Betsabé, a la que hizo su esposa, luego de varias esposas que tenía, pero acuérdense que estamos en el Viejo Testamento. Y uno de los acontecimientos que vino decreciendo en la casa de David fue la sublevación de su hijo Absalón. Absalón se empieza a conspirar para quitarle el trono a David. Empieza a conspirar, empieza a hacer cosas por aquí, cosas por allá, para quitarle el trono a David. Y llega un momento en que tiene seguidores y dice, ahora yo me voy a hacer rey. Y le manda a su general, a su fiel general, Moab, para que parara la sublevación. Pero matan a Absalón. Moab mata a Absalón, se queda enganchado, se monta en un burro, un mulo, no me acuerdo, y se queda enganchado en una horqueta, queda ahí pataleando, y Absalón muere por la espada del general de David. David llora muy amargamente la muerte de su hijo. Bueno, luego pasan los años en el gobierno, en el reinado de David, y David empieza a coger un poco de humos, y en su afán por vanagloriarse de lo que ha hecho en Israel, manda a hacer un censo. Manda a hacer un censo sin el mandato de Dios. Manda a hacer un censo y sus hombres le dicen que por qué, que no tiene que hacer eso, que se pone el sí, ¿para qué? Para que se vea lo que él había hecho. Recordar que las batallas que había ganado y la batalla que había echado, la había echado Dios, no él. Él no había echado ninguna batalla. Todas las batallas las había peleado Dios por él. Y él en su arrogancia quería que le dieran el mérito a él. Vaya a hacer el censo, y cuando termina el censo, David se arrepiente una noche, se arrepiente de haber hecho el censo y le pide a Jehová que lo perdone, que perdone a este pecador por haber hecho lo que él no quería. Al otro día por la mañana le manda a Dios a un profeta, y el profeta le dice, oye, Jehová está muy bravo contigo. Está muy bravo contigo a tal punto de que dice que hay tres opciones que tienes. Una, 7 años de hambre. 7 años de hambre para tu pueblo y tu reino. 2, 3 meses de persecución de tus enemigos. Ahí, atrás de ti, sofocándote el cuello, cayéndote atrás. Pam, pam, pam. Y tercero, 3 días de peste en tu pueblo. David piensa, dura la decisión, dice que él no quiere ser perseguido y escoge los 3 días de peste. En estos 3 días mueren en el pueblo de Israel alrededor de 70,000 personas. 70,000 personas que murieron por culpa de la arrogancia de David. Y mientras va muriendo gente, David tirado en el suelo, porque al final de cuentas entendió que solo Dios peleaba la guerra de él, que solo Dios era el principio y el fin, era todo. Que por qué se había hecho tan arrogante, que por qué había hecho eso. Y oraba y le pedía y le lloraba a Dios que parara, por favor, la muerte de sus hombres, de su pueblo. Y al tercer día, Dios paró con los holocaustos, con las ofrendas que le hizo David. Dios paró, pero esto le enseñó a David que él no peleó, que él no ganó ninguna guerra, que él no hizo nada, que todo lo peleó y lo batalló Dios, que Dios batalla nuestras guerras todos los días, no nosotros.
Y entonces ahora vamos a las enseñanzas de David. ¿Qué podemos decir de las enseñanzas de David? Que confiando en Dios podemos hacer lo que querramos. Podamos llegar al punto que querramos llegar. Él llegó de pastor de ovejas a ser rey, pero siempre confiando en Dios. Oye, él bailaba, danzaba, decían que como un loco, porque todo lo hacía para vanagloriar a Dios, para ser Dios primero, Dios primero. Esa es una de las enseñanzas de David. Otra de las enseñanzas es la capacidad de liderazgo. Él no decía, ve a la guerra, no, él iba al frente. Él iba al frente de la batalla. Todas las batallas que peleó para los filisteos, para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, contra Goliat, él dio el paso al frente. Él peleó primero. Él tenía un poder de liderazgo. También nos enseñó a que cuando cumplamos una meta, a cuando lleguemos a donde queríamos llegar, que no nos vanagloriemos, que no pensemos que acto que hagamos mal, acto que va a tener sus consecuencias, porque las va a tener consecuencias y no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. En su caso fue su pueblo, en nuestro caso puede ser nuestra familia, nuestros amigos, cualquiera, pero todo mal acto tiene sus consecuencias y bueno también, cada acto tiene sus consecuencias. Bueno, vamos, que David nos enseña liderazgo, confianza sobre todo en Dios y a no creernos infalibles ante su palabra, ante Dios. Bueno, y esta ha sido la historia de David. Como siempre digo, es a grandes rasgos, porque si quieres saber su historia completa tienes que ir a la Biblia. Ahí te dejé donde está la historia de David. Si quieres que yo hable de algún personaje en específico, cualquier cosa que quieras, deja tu comentario abajo y suscríbete a mi canal para que te lleguen los personajes de los que voy hablando. Pero como siempre digo, recordar Proverbios 24:5, que el hombre sabio es fuerte. Chao.